Gracias al grupo de alabanza y a Ana por la presentación. Sabéis que estamos en una serie, hemos dado Adorando a Dios en el pasado y hoy toca Adorando a Dios hoy. Y quedará un último día que sería Adorando a Dios en el futuro. Pero hay una pregunta que os quiero hacer en esta mañana. ¿Cuál es el propósito de vuestras vidas? Seguramente que en algún momento os habéis hecho esta pregunta, ¿no? A lo mejor no cuando vivíais en la cumbre de felicidad de vuestras vidas, pero sí en un momento de bajón, cuando todo se complica, cuando uno está solo en la cama, quizás con tanto agobio o sufrimiento o soledad, se pregunta, y perdón la expresión, ¿qué narices hago yo aquí? ¿Qué propósito tiene la vida conmigo? Y vamos a ver un poco lo que dicen por ahí. Desde el punto de vista de la biología, nos dicen, un tal Richard Dawkins, biólogo, un prosélito del ateísmo, nos dice que el propósito de la vida es la reproducción, procrear, perpetuar la especie, dejar descendencia, es decir, dejar copias de DNA. Tú simplemente eres un instrumento de la naturaleza para perpetuar el DNA, aunque no sabemos ni para qué ni con qué propósito. Quizás desde un punto de vista más de aquí abajo, nuestros abuelos o nosotros mismos, cuando nos preguntamos cuál es el propósito de nuestra vida, pues pensamos, bueno, encontrar pareja, ¿no? Alguien a quien amar, alguien que nos ame, un trabajo, una casa, tener hijos, un hogar, viajar, en definitiva, ser feliz. Ese es el propósito de nuestras vidas, ser feliz, desarrollarme como persona. Y si vamos un poco más allá, pues algunos encontrar una vocación con la cual identificarse y que le ayude a servir a los demás. Y como la variedad de seres humanos es tan grande, cada uno intenta, de alguna manera, buscarse un propósito para su vida. Hay un refrán castellano que dice, a falta de pan, buenas son tortas. Y a falta de un verdadero propósito, a falta de un pan de verdad, cada uno nos conformamos con nuestra propia tortita. Pero es que la necesitamos para levantarnos cada día, ¿no? Si no, ¿qué nos movería de la cama si no tenemos un propósito? A veces es nuestro hijo que viene a la cama y nos tira y nos dice, hey, que tengo hambre. Pero para muchos de los que están en nuestra sociedad, la vida, cuando ellos reflexionan, dice, no tiene ningún propósito. Somos un accidente en un inmenso universo y somos fruto de la casualidad, de la singularidad. Y terminaremos aplastados y engullidos por este universo tan enorme. Nadie se acordará de nosotros, dicen, porque no somos nada, somos polvo exclusivamente. Y aunque parezca mentira, esta es la que prevalece entre muchos intelectuales de nuestra sociedad. Aquellos que intentan dirigir nuestras vidas y darnos una motivación para seguir trabajando, seguir contribuyendo a la sociedad, en el fondo piensan esto, que la vida no tiene ningún propósito ni ningún sentido. Parece una paradoja, incluso una contradicción, ¿no? Quizás tú eres de los que piensan que no tienes ningún propósito en esta vida. Tus ovarios no sirven ya, o porque eres mayor o porque desgraciadamente nunca han servido. La naturaleza no te ha dotado de unos buenos ovarios. O tus espermatozoides son vagos y no hacen la función que deberían de hacer. Entonces, desde el punto de vista biológico, no tienes ninguna función. Algunos dirían que ya te puedes tirar de un puente para abajo, porque según la teoría y desde el punto de vista biológico, ¿para qué estás aquí? Quizás tampoco te has casado por otros motivos,
no encuentras trabajo, ni casa, ni tienes una vocación para servir porque te ves a ti mismo como un inútil. O no te ves a ti mismo como un inútil, pero la sociedad te considera como tal. Y te preguntas, ¿qué propósito tengo yo en mi vida? Bueno, si hoy estás aquí, en una iglesia cristiana, nosotros sabemos cuál es el propósito de tu vida. No porque yo me lo haya inventado, sino porque Dios nos lo ha revelado. Dios no necesitaba crearte, pero Él lo ha hecho. Ha decidido hacerlo por su propia voluntad y para su propia gloria y deleite. Por tanto, existes para la gloria y el deleite de Dios. Quizás te quedes un poco así como raro, ¿no? A lo mejor esto quizás pueda ofender a muchos, ¿no? Que yo exista para otro, para la gloria y el deleite de Dios. Siempre hemos pensado que el propósito de nuestra vida, nosotros somos el centro y nosotros somos lo principal. Y nosotros somos nuestro propio propósito. No queremos ser deleite de otros. No queremos ser ese jarrón de flores encima de la mesa que está para el deleite de la señora de la casa y de los invitados. ¿Quién quiere ser un jarrón de flores para deleite de otros? Tampoco queremos ser una bonita fruta para deleite de aquel que la coma y la aprecie. Nos resistimos a que nuestra existencia no se deba a nosotros mismos. Parece que esto nos toca nuestro orgullo. Pero es cierto que nuestra existencia no es una decisión nuestra. ¿Acaso tú te has pensado antes de decidir existir? Has dicho, bueno, voy a existir, ¿no? ¿Algunos han llegado a ese punto de decidir su propia existencia? No, es imposible. Estamos, y si reflexionamos un poco, somos, a nivel humano, resultado del deseo de nuestros padres. Todos los que estamos aquí somos el resultado del deseo de nuestros padres, aunque ese deseo pueda ser por muchos otros motivos. Algunos quizás, pues, no muy buenos quizás. Pero cuando ese deseo se acompaña de amor, de valoración y de aceptación, es la semilla que hará de nosotros unos hombres y mujeres maduros con capacidad para vivir en este mundo. Por tanto, estamos ante una situación que no acabamos de entender. Por un lado, nosotros creemos que nosotros mismos podemos fundamentar nuestra propia existencia y nos damos cuenta de que no podemos. Y es curioso que el ser humano se mueve entre estos dos extremos, entre la vinculación y el deseo de independencia, como si fueran dos fuerzas que tiran de nosotros. Y podemos pensar que una se opone a la otra, pero no es cierto. Yo voy a decir que son dos fuerzas que se complementan y que no puede haber madurez sin una verdadera vinculación. Solamente los seres humanos que se han vinculado realmente en su propia familia de una manera sana, es decir, han recibido y han sido acogidos con amor, con aceptación, con valoración, esas personas en su momento van a poder desarrollarse, madurar y vivir como personas libres porque saben que están vinculadas a ese nido de amor que fueron sus padres. Y si a nivel humano es así, ¿cuánto más lo es a nivel espiritual? Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor
dice el Salmo 147:11, se deleita, se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Bertrand Russell, un filósofo ateo, decía: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito en la vida no tiene sentido. Fuera de Dios no hay sentido ni propósito en esta vida, por más que nos quieran convencer de lo contrario. Cada día, cuando tú te levantas, tienes que buscarte un propósito para levantarte, si no, no habría nadie que te sacara de la cama. La prueba de cuánto vales no está dentro de ti. La prueba del valor que tú tienes te viene dado de fuera. Y eso, si lo vemos a nivel humano, aquellas personas que no han sido valoradas, queridas y aceptadas en su niñez, son como mendigos humanos, buscando a alguien que les quiera, buscando a alguien que las valore, buscando, en definitiva, a alguien que las ame. Y son, desgraciadamente, víctimas de psicólogos y de tantas otras personas que pueden abusar de ellas porque están dispuestas a aceptar situaciones que nadie aceptaría por mendigar un poquito de amor. Esa es la necesidad que hay dentro de nosotros, del ser humano. Pero la necesidad más grande que tenemos es realmente de Dios. Eso es lo que llena realmente nuestras vidas. Como joven, y ahora quiero hablar un poquito a los jóvenes, ¿quién no quiere, cuando uno está enamorado, estar en los pensamientos de la persona de la amada, ¿no? Cuando uno se enamora y descubre que la persona que quiere, ella está pensando o él está pensando continuamente en él, que se deleita cuando le ve, que se emociona cuando le ve, que sus pensamientos están continuamente ahí, si está hundido, se levanta. El saber que alguien nos quiere de esa manera, que estamos en su corazón, que estamos en su pensamiento, que se deleita en vernos, si estamos caídos, nos levanta. ¿No es cierto? Pues si eso nos pasa a nivel humano, ¿cuánto más cuando nosotros somos conscientes de la realidad del amor de Dios hacia nuestras vidas? ¿Cuánto más debería levantarnos todo esto? Dios te ama. Dice el Salmo 8:3-4, una visión diferente de la que otros tienen en la vida hoy en día. Lo hemos leído antes. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David está asombrado porque está mirando la inmensidad del universo que está a su alcance, al alcance de sus ojos, y está anodadado y piensa como un creyente. Y se hace esta pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Cómo puede ser que el Dios que ha creado los cielos y la tierra se haya fijado en mí, que soy un polvo, un grano de polvo en medio de la inmensidad del universo? ¿Cómo puede ser que el Dios creador de los cielos y la tierra pueda sentir deleite en cada uno de nosotros? Y estaba asombrado. Realmente la lectura que muchos contemporáneos hacen cuando miran los cielos y la tierra es totalmente contraria. Sienten un vacío inmenso. Un vacío total. Porque parece ser que sus telescopios no logran ver a Dios. Se piensan que Dios es como uno de ellos. Ha sido creado por Dios y para la gloria de Dios. Amén. Y es ahí donde se fundamenta tu propósito. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero es que lo que pasa cuando somos conscientes de esto, de que somos el deleite de Dios, los primeros beneficiados somos nosotros realmente. Cuando nos empapamos realmente de esta realidad, ya no nos sentimos solos. Quizás podamos no estar acompañados. Quizás la vida no nos sonría como a otros.
en algunos aspectos. A lo mejor ni te has casado, o como decíamos antes, no encuentras nada porque te miras a ti mismo y dices, bueno, pero ¿quién me va a querer a mí? Si yo soy hasta incapaz de quererme. Pues hay un Dios que te quiere, que te ha creado y te quiere de verdad. Aunque tú te mires al espejo y no te veas tan guapo como tu vecino o tu amiga, o tan inteligente, o con tanta salud, Dios no hace diferencia ninguna con respecto a eso. Dios te quiere de verdad tal y como eres. Por eso es que podemos hablar adorando a Dios hoy, porque esa es nuestra respuesta como cristianos cuando hemos conocido a Dios, adorarle. Porque en esta adoración los primeros beneficiados somos nosotros. Esta es una realidad. Y cuando la descubres en tu vida se transforma. Pero, ¿cuál es la clase de adoración que Dios quiere? El hombre construye templos, se inventa rituales, ayuna, guarda días para intentar, dicen, agradar a Dios. Pero muchas veces lo único que buscan es la satisfacción para ellos mismos, por el hecho de sentirse ellos satisfechos por hacer algo para Dios. Pero no podemos poner ninguna escalera para acercarnos a Dios. El tipo de adoración que Dios desea es distinta. Y vamos brevemente a nombrarlas. ¿Cómo debe ser la adoración hoy? Hoy en tu vida y hoy en nuestras iglesias. En primer lugar he apuntado, tiene que ser teocéntrica. ¿Qué significa esto? Theos es Dios, céntrica, centrada en Dios. Parece una verdad de perogrullo, pero es que muchas veces la gente adora no centrándose en Dios, sino centrándose en sí mismo, buscando experimentar nuevas cosas o buscando por sus propios medios acercarse a Dios, buscando un beneficio de todo esto. Dice Romanos 11:21 que nos da la clave de cuál es el problema este. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay algo que ha pasado en el ser humano. El ser humano ha creído que vivir alejado de Dios, que vivir de espaldas a Dios es la solución para su vida. Es como aquel manzano que piensa que quitando las raíces de la tierra y volando como él quiere va a subsistir y va a pervivir. Poco a poco se va dando cuenta que las ramas se van secando y el fruto deja de existir en ese manzano. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y dice dos cosas. Su mente, su razonamiento se volvió vano, vacío, como humo, y su corazón se hizo oscuro. Le afectó tanto a la mente, a su razón, como a su corazón. Y esta es la condición del ser humano hoy en día que vive alejado de Dios. Es incapaz de entender a Dios, es incapaz de acercarse a Dios porque está trastornado de alguna manera en su mente y en su corazón. Y en lugar de eso se necesita levantar ídolos para adorar. Porque os voy a decir una cosa, el ser humano necesita adorar. ¿Sabéis cuál es la idolatría hoy de nuestro siglo? El dinero. Siempre lo ha sido. Sabemos que no nos llena nunca y siempre es poco. Pero queremos buscar ahí o en las cosas llenarlas de ese vacío que hay en nosotros. Un vacío que no se puede llenar con el dinero, que no se pueden llenar con las cosas. Incluso no se puede llenar ni con lo más bonito que tú tienes a tu alrededor, tus hijos, tu marido o tus amigos. Ni siquiera eso pueden llenar realmente. Es un vacío que tú tienes de Dios. Y solamente cuando te vuelvas a Él de corazón es cuando te encontrarás realmente en paz.
A veces esto no lo tenemos claro y a veces nuestra práctica se convierte más en una adoración antropocéntrica más que teocéntrica, una adoración centrada en nosotros mismos y en nuestras necesidades. Pero, por otro lado, nuestra adoración es cristocéntrica. Nosotros somos cristianos. Y somos cristianos porque para nosotros Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, que ha venido para morir en una cruz y salvarte de esta condición y volverte hacia Dios, reconciliarte con Dios. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto nunca debemos de olvidarlo en nuestras iglesias y en nuestra adoración. No podemos desplazar a Jesús, no podemos desplazar al Señor. Pretender hacerlo aparte de Él, pretender adorar a Dios aparte de Él, sería un atrevimiento, sería una ignorancia, sería una necedad e incluso peligroso. Y vamos a leer un pasaje en Isaías 6, 1, 7. Está hablando Isaías y es cuando recibe el llamamiento por parte de Dios. Y vamos a prestar atención a sus palabras. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dice él: entonces dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. He aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El carbón encendido que tocó los labios de Isaías es una metáfora de la mano de Dios tocando nuestras vidas. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. ¿Qué dice? Santo, 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 lo repite 3 veces, es el Señor de los ejércitos. A Dios no nos podemos acercar de cualquier manera. Nuestro pecado le repele. Es como intentar mezclar el vinagre con el aceite. Después de mezclar un tiempo lo vuelves a mirar y están separados. No hay manera de juntarlos. Solamente nos podemos acercar a Dios a través de Jesucristo después de haber recibido el perdón, después de haber recibido la limpieza por la sangre de Jesús en la cruz vertida hacia cada uno de nosotros. Por tanto, no lo intentes de otra manera. Dice Juan 15:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No pretendamos honrar a Dios, el Padre, fuera de Jesucristo. La única manera es a través de Él. Cristo crucificado es el camino y es el fundamento de nuestra iglesia y de nuestra adoración. Pero va más adelante, dice, la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en Juan. Todos conocéis el pasaje, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo. No vamos a leer todo el pasaje, pero simplemente vamos a leer la segunda parte de la conversación. Dice el versículo 19, después del Señor proponerse a Él como el verdadero agua que quita realmente la sed. Le dijo la mujer, versículo 19, Señor, me parece que eres profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer,
Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. ¿Cómo quiere el Señor que le adoremos? ¿En este monte? ¿En Samaria? ¿En este otro, en Jerusalén? ¿O en cualquier otro monte que os podáis imaginar? ¿Cómo quiere Dios nuestra adoración? ¿Pensamos que tenemos que ir a algún lugar especial en peregrinación? Nos dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué nos está diciendo? Vamos a leer Isaías 29:13, que nos puede aclarar un poquito más. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿De dónde nace tu adoración? Dice 1 Samuel 15:22, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Dios desea una adoración en espíritu, es decir, de corazón, de verdad, es decir, transparente, no manipuladora, no engañosa, no falsa. ¿Os acordáis del fariseo y el publicano? Todos tenemos esta escena. Dos adorando a Dios. El uno que decía, Señor, gracias, que no soy como este otro que está aquí detrás, que menudo elemento es, que yo le conozco. Yo doy mis diezmos, voy a Jerusalén a adorar, hago todo lo prescrito. Señor, gracias que no soy como los demás. ¿Qué decía el que estaba sentado más atrás? ¿Os acordáis? Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. ¿Quién adoró de verdad? ¿El primero o el segundo? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. Y es que cuando nos ponemos delante de Dios con sinceridad, no queriendo manipular a Dios, siendo transparentes, veraces, apoyados en la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, solamente podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque te has fijado en mí, no porque yo sea más bueno que el de atrás, o porque haga tantas cosas de las cuales enorgullecerme. Te has fijado porque me amas aun siendo yo como soy, pecador. La palabra de Dios dice que somos templo del Dios viviente. Sí que ahora estamos en un templo, podemos decir, pero este templo son paredes. El templo de Dios es la iglesia. El templo de Dios sois cada uno de vosotros, donde Dios habita con su espíritu. Y es desde ahí que podéis hacer la verdadera adoración que Dios desea, la verdadera adoración que a Dios le deleita, no la que viene a nuestra manera, a nuestra forma, como a nosotros nos da la gana. Por último, también implica todo nuestro ser. A veces hemos pensado y dicho muchas veces, bueno, vamos a la iglesia a adorar, y hemos reducido la adoración al periodo de alabanza, pensando que adorar es esta media hora o 20 minutos que tenemos para alabar. Y no es que eso no sea una adoración, debe de ser una adoración como Dios quiere, como hemos dicho. Pero la adoración de verdad implica todo nuestro ser. Cuando Jesús le pregunta cuál es el principal y mayor mandamiento a un fariseo, este le contesta, y le contesta bien, le dice en Lucas 20:27, aquel respondió y dijo, este es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le está diciendo? ¿Quieres de verdad adorar a Dios? Pues no lo puedes partir, tiene que ser con todo lo que tú eres, con todo tu ser, no con la cabeza exclusivamente, como si Dios solamente fuera cerebral. Es decir, tiene que ser racional, no irracional, pero con todo lo que tú tienes, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es como Dios quiere que le adoremos. Romanos 12:1, el apóstol Pablo va en la misma idea. Después de presentar el Evangelio de la salvación a Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis un sacrificio, un cordero, que hagáis ayuno, que comáis o no comáis ciertas cosas. ¿Qué es lo que dice? Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y qué son vuestros cuerpos? Es decir, yo le doy mi cuerpo. No, somos nosotros mismos. Que nos presentemos nosotros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestra adoración espiritual, vuestra verdadera adoración. Pablo lo entendió de tal manera que él decía, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea lo que sea que hagamos, si vivimos o morimos, del Señor somos. Yo diría que todo lo que haces para agradar a Dios, para complacer a Dios, es un acto de adoración. Desde que te levantas hasta cuando vienes aquí a la iglesia para adorar, orar, escuchar la palabra, participar de la cena del Señor, el bautismo, todo es un acto de adoración. Todo aquello que haces para agradar, para complacer a Dios. Y Él está contento, se deleita en sus hijos por este motivo. Pero vamos a ir terminando porque hay hoy una sorpresa. No sé, algunos que están aquí veo caras diferentes que no veo todos los días, ¿no? Dice adorando a Dios hoy. Bueno, estamos celebrando nuestro 50 aniversario en la iglesia. Todos lo sabéis, incluso hay un cartel fuera de la iglesia. Y estamos contentos de que Dios nos haya traído hasta aquí. No porque somos perfectos, ni porque quizás lo hayamos hecho todo bien, sino por su gracia y por su misericordia hoy estamos aquí. Y queremos ser agradecidos. Queremos ser agradecidos con ello y le damos gracias a Dios por ello, por habernos traído hasta aquí 50 años. A pesar de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Pero hay una cosa en la que como iglesia y como personas no queremos caer. Y es en la autocomplacencia. Se define la autocomplacencia como el sentimiento de satisfacción por la propia manera de ser y actuar. Y digamos que en un principio no es negativo, porque estamos satisfechos cuando hacemos las cosas bien. O aunque no lo hayamos hecho perfecto, hemos puesto de nuestra parte lo que está de poner de nuestra parte. Pero a veces hay un riesgo en la autocomplacencia. Y el peligro está en que podemos pasar fácilmente a la arrogancia, a la prepotencia y al orgullo de sentirnos ya satisfechos totalmente de todo. Algo de eso le pasó a la iglesia de la Odisea en capítulo 3, versículo 17. Ella decía, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Era una iglesia satisfecha en sí misma. Nosotros no queremos caer como iglesia en la autocomplacencia. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho hasta ahora, por lo que está haciendo hoy. Pero queremos unirnos al espíritu del apóstol Pablo. Fijaros lo que dice en Filipenses 3, 12, 14. Dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él tenía un objetivo claro.
Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado y no me hago esta ilusión, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Aquel que cree que ya ha llegado al top, que lo sabe todo, está incapacitado para aprender más. Y nosotros queremos seguir aprendiendo más. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y a ti también como persona te queda camino por recorrer. No caigas en la autocomplacencia como persona. Todavía puedes crecer más, todavía puedes madurar más, todavía puedes dar mucho más de ti. Todavía Dios puede sacar mucho más de ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra iglesia. Desde el punto de vista teológico, la palabra hoy tiene un significado especial. Hoy nos encontramos en el gran hoy de Dios. Hoy nos encontramos en el periodo de gracia, un periodo de gracia que ha sido inaugurado por la muerte y la resurrección de Jesús en la cruz, y que no sabemos hasta dónde llegará. Pero hoy es el día de Dios, hoy es el gran día de Dios que invita a los hombres a acercarse a Él. Dice Hebreos 4:7, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy has escuchado la voz de Dios, y haciendo una paráfrasis podemos decir, si ahora oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque ante la palabra de Dios podemos hacer dos cosas, cerrarnos y que rebote sobre nuestro corazón, o abrirnos y dejar que penetre de verdad y que provoque esa respuesta que Dios quiere dentro de nosotros y que Él mismo la produce, que es la fe y la confianza en Él. ¿Qué harás? Porque hay un tiempo se cerrarán las puertas, porque tú partirás y morirás, porque no siempre vas a estar en este mundo, o porque un día Dios vendrá en Jesucristo y cerrará el día de hoy. 2 Corintios 19:20, capítulo 5, el apóstol Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Y como iglesia somos embajadores y queremos ser siendo embajadores. Y nuestra propuesta es reconciliaos con Dios. Él ha bajado la escalera y se ha acercado a ti. Y ahora espera que tú le recibas en tu corazón. Hoy es un día especial. Me tenéis que perdonar este atrevimiento. Hace 26 años ahora se cumple que como familia estamos aquí. Y estamos contentos y agradecidos de la acogida que nos dio esta iglesia y hemos visto cómo ha ido creciendo la iglesia y también creciendo esta niña que vino con 2 años y medio y hoy la vamos a ver aquí presentando a su hijo. ¿Y yo qué puedo decir como abuelo y como otros abuelos que están aquí? Señor, gracias. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.